Buenos días, vamos a continuar y terminar el capítulo 2 del Billy Johnston y vamos a hacer un ejercicio de práctica del capítulo 2 que tiene que ver con cambio de temperatura. Ok, la vez pasada habíamos quedado en el principio de San Bernard. Ok, el principio de San Bernard, así para repasar rápidamente, lo que me dice es que las deformaciones, bueno, uno espera que los esfuerzos y deformaciones en una estructura sea uniformemente, ¿verdad? Eso uno lo logra si pone una placa rígida, ¿ya?, que soporte esa fuerza, esa carga y que la logre, digamos, transmitir de una manera más uniforme sobre la estructura. Pero el principio de San Bernard lo que me dice es que en el punto de aplicación de las cargas, los esfuerzos y las deformaciones tienden a ser, digamos, más grandes donde se está aplicando precisamente la carga, ¿verdad? Entonces, a medida que nos vamos alejando de la carga, eh, esos esfuerzos y esas deformaciones tienden a ser más uniformes, ¿verdad? Entonces, ustedes siempre van a notar o van a ver en muchas aplicaciones o en muchos tipos de construcción, de ensambles, cuestiones así, donde la fuerza no se aplica directamente sobre la estructura. Siempre hay algo rígido, hay algo más grande, ¿verdad? Que ayuda a distribuir, ¿verdad? De una manera más uniforme esas fuerzas que se aplican. Creo que les había explicado la vez pasada por ejemplo, cuando uno pone un perno, ¿verdad? Uno pone un perno, pone un tornillo, y en la cabeza del tornillo y en la tuerca, por lo general se ponen tuercas, ¿verdad? Se ponen tuercas o se ponen, perdón, arandelas, ¿verdad?, que son más grandes precisamente para transmitir ese esfuerzo que se produce, ¿verdad?, en una área mayor. Ok, entonces vamos a continuar acá. Ok, entonces esto ya lo habíamos visto. Ok, vamos a ver, son dos temitas rápidamente. Vamos a explicar uno. Vamos a explicar el uso de estos gráficos es relativamente sencillo, ¿verdad? Pero vamos a explicar un poquito lo que es la concentración de esfuerzos. La concentración de esfuerzos tiene que ver precisamente con el hecho de que en muchos dispositivos o miembros de una estructura o elementos de una máquina se le realizan algún tipo de reducción del área transversal. La reducción tiene que ver normalmente con el tipo de ensamble que se pueda dar, y eso obviamente pues me reduce la sección transversal. Al reducir la sección transversal se genera o se produce un punto que se conoce como punto concentración de esfuerzos. Por ejemplo, aquí, imaginen que yo tengo una placa o una barra, ¿verdad?, que está soportando una fuerza axial. Habíamos dicho que, vamos a suponer, bueno, se suponía que la distribución de los esfuerzos y las deformaciones iba a ser uniforme. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos un hueco? Nosotros hacemos un hueco en medio de esa placa, en medio de esa barra. Entonces se va a dar un punto donde los esfuerzos se concentran. Eso es algo así, no sé si ustedes han escuchado el fenómeno de cuello de botella. Sí, sí, señor. Sí, ok. Es precisamente ese efecto. O los que viven en Alajuela, y bueno, yo vivo en Heredia, muchas veces usaba la General Cañas, y cuando estaban arreglando el puente, que uno, bueno, se le mal llamó el puente de la Platina. No sé si alguno de ustedes se acuerda de que eso era un cuello de botella. Entonces era una autopista que venía a 3 carriles. Entonces imaginen ustedes aquí que vienen con una autopista de 3 carriles y de momento se reduce, ¿verdad?, a 2 o a 1 carril. Entonces todo ese flujo de 3 carriles tiene que pasar por uno solo. Entonces se da un embotellamiento, o sea, un punto de concentración, ¿verdad? Ese punto de concentración se encuentra en las cercanías de la perforación que se hizo, ¿verdad? Obviamente, al reducir la sección transversal, estamos, por decirlo así,
cambiando la capacidad de la estructura para soportar una carga. Entonces, ahí lo que se maneja es el concepto de concentración de fuerzas y cómo calcularlo cuando tenemos, por ejemplo, un agujero. Tenemos un agujero en el centro de la placa. Ok, hay una constante, se le llama una constante K. La constante K es la constante de concentración de esfuerzos, que lo que me dice es que esa K es igual al esfuerzo máximo del material, ¿verdad?, entre el esfuerzo promedio. Esa constante, obviamente, pues va a sufrir un cambio de su magnitud dependiendo ¿esto qué sería? El ancho. Sí, eso sería el ancho de la placa, ¿verdad? Y el diámetro del agujero. Entonces, se maneja así, más o menos una relación donde se determina el radio del agujero, ¿verdad?, y de los bordes del agujero. Bueno, suponiendo que la perforación es céntrica, ¿verdad?, que está exactamente en el centro, ¿verdad? Esta constante concentración de esfuerzos es para una placa que se hace una perforación en el centro. Entonces, del borde del agujero, ¿verdad?, del hueco, al borde de la placa, se considera, digamos, como medio de, o sea, una distancia de, o lo quieren ver ustedes así, por ejemplo, yo hago un hueco, ¿verdad?, y le resto 2 veces el radio a una dimensión, ¿verdad? La distancia que me da la divido entre 2, entonces uno supondría que esta distancia de d medios, ¿verdad?, es igual en la parte de abajo con la parte de arriba. Bueno, teniendo esos valores, uno calcula esta relación, R entre D. Entonces, de acuerdo a esta relación R entre D, okay, entre el radio del agujero y esa distancia, uno se va para arriba y en el punto de intersección, okay, sobre esta curva, uno se viene, ¿verdad?, hacia la izquierda y calcula la constante K para concentración de esfuerzos. Y uno puede despejar aquí, ¿verdad? Entonces uno dice que el esfuerzo promedio, ahora el que yo voy a utilizar, ¿verdad?, porque ese es el que yo busco, ¿verdad? Yo aquí lo despejo, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, el esfuerzo promedio, que supuestamente iba a ser uniforme en toda la barra, ¿verdad? Entonces ahora va a ser el esfuerzo máximo dividido entre esa constante. Entonces, va a ser como un factor de seguridad. Ahí trabajaría como un factor de seguridad, ¿verdad? Eso es una manera de calcular, ¿verdad?, la concentración de esfuerzos. Hay otro tipo de ensamble que se hacen en placas donde, veámoslo así, tal vez por la manera de trabajarlo o por el espacio físico, ¿verdad?, hay que hacer una reducción en ese elemento. Ok, entonces se maneja así. Tenemos un ancho, ¿verdad?, mayor, se pone como D mayúscula, y un ancho menor, ¿verdad?, como D minúscula. Y se le hace una reducción, ¿verdad?, en ese ancho, pero por medio de un filete. Un filete es un acabado redondo que se le hace para que no se produzca aquí un ángulo recto. Si aquí hay un ángulo recto, se da una concentración de esfuerzos. Y probablemente, pues aquí el material comience a fallar, ¿verdad?, si esta reducción se hace aquí en forma recta. Ok, entonces vean que aquí más o menos tenemos la misma relación. Tenemos una relación del radio del filete entre el espesor mínimo de esa placa. Ok, y aquí tenemos una relación. Dependiendo de esta relación, a uno le da un valor, va para arriba, ¿verdad?, y hace otra relación, D mayor entre D menor. Y ustedes van a ver diferentes curvas, ¿verdad?, bueno, porque hay ciertos valores, ¿verdad? Por ejemplo, la curva de arriba es para una relación de 2, la curva que sigue para 1.5, la otra que sigue para 1.3, la que sigue para 1.2, ¿verdad?, la que sigue para 1.1. Pero son unas curvas un poco raras, un poco complejas. Ok, esto se hace, ¿verdad?, esto ya se ha hecho experimentalmente. Ok,
Y igual uno determina la constante de concentración, pero en este caso para filetes. Entonces tenemos una concentración de esfuerzos cuando se hace un agujero y una concentración de esfuerzos para cuando hay filetes. Ok, en este caso, el punto de concentración de esfuerzos, ¿verdad? Se va a dar precisamente en el elemento más pequeño, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquello que les decía que una cadena es tan fuerte como un suelo más débil? Pues aquí el elemento que va a fallar va a ser el más débil, ¿verdad? Entonces por eso es que la concentración de esfuerzo se da, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? Ok. Eso más o menos explicándolo así rápidamente. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a explicarlo así, un ejercicio. Pero yo creo que me pongan atención acá. No hace falta que copien nada porque yo lo voy a explicar rápidamente. En el libro está, ahí después ustedes lo van a ver. Vamos a suponer que tengo un elemento, igual, ¿verdad? Tengo una barra con un ancho de mayúscula y un ancho de minúscula. Y tengo aquí un radio, ¿verdad? Un filete de un radio ahí dado. Entonces me piden determinar la carga máxima, ¿verdad? O la carga mayor que yo puedo aplicar a una carga P que pueda soportar de manera segura para una barra de acero plana que consta de dos porciones, ¿verdad? Ambas de 10 milímetros de espesor, de 40 y 60 de ancho, ¿verdad? Conectadas por filetes de radio de 8 milímetros. O sea, quiere decir que este filete aquí, ¿verdad? Tiene un radio de 8 milímetros. Suponga un esfuerzo normal permisible de 165 megapascales. Este esfuerzo normal permisible va a ser el esfuerzo máximo con el que nosotros podemos contar del material. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar estas dos relaciones, D mayor entre D menor, ¿verdad? Para obtener las curvas. Y después la relación R, que es el radio del filete, entre el diámetro, ¿verdad? Para obtener la horizontal. Vamos a utilizar la figura 2.60 para encontrar después el factor de concentración K. Y después despejamos para encontrar el esfuerzo promedio que vamos a utilizar y así encontrar la carga P. Ok. Entonces, vean, tenemos esto. Lo primero que hacemos, bueno, dos cosas que podemos hacer. Estas dos relaciones, D mayor entre D menor y el radio entre D menor. Esas son dos operaciones que tenemos que hacer, ¿verdad? Digamos que hacemos la primera, D mayor entre D menor, entonces vamos a tener 60 entre 40 nos da 1,5. Entonces, este valor de 1,5 nos ubica sobre esta curva, ¿no? Entonces aquí está la 1,5, nos venimos para acá, ¿ve? Y tenemos esta curva. ¿Okay? Esta es la curva que nosotros vamos a utilizar, ya las demás no. Ok, ¿contra qué la vamos a intersecar? La vamos a intersecar con esta relación. Entonces cogemos el radio del filete y lo dividimos entre el espesor, ¿verdad? Menor, el D menor. Entonces 8 entre 40 nos da 0,2 o 0,20. Entonces ve, nos da esta relación. R entre D menor nos da 0,2. Entonces eso es lo que les decía. Ustedes trazan una vertical que va a intersecar la curva de 1,5. Entonces ve, interseca esta curva de 1,5. Ese punto de intersección se la traen hacia la izquierda, ¿verdad? Y les va a dar este punto por acá. Entonces, este punto por acá, más o menos, para que tengan ustedes ahí una idea. Esto aquí lo pueden trabajar como ustedes gusten, ¿verdad? Pueden usar regla de 3 para calcular ¿verdad? Ahí más o menos yo tracé una línea negra. Esa línea negra es como la mitad de ese espacio. Entonces ahí vamos a tener 1,9. Pero ustedes pueden medir con una reglita milimétrica y hacer regla de 3 para encontrar esta constante, ¿verdad? De concentración de esfuerzos. Entonces, este es el valor con el que nosotros vamos a trabajar ahora, ¿verdad? Con 1,82. Profe, una duda. Ajá. ¿Cómo o sea, las curvas ya vienen con los valores de D mayor entre D menor o uno tiene que aprendérselo? No, ahí vienen. Ahí están ya Ah, dadas. ok. Tal vez el problema pueda darse cuando a mí me da un valor de una curva
pero que no está aquí. Por ejemplo, vea que yo aquí tengo 1.5, 1.3 y 1.2. Digamos que me da una, no sé, digamos que me da una curva de 1.25. Entonces, 1,25, ¿verdad? Estaría entre 1.3 y 1.2. Entonces, aquí sería complicado porque entonces vea que es una curva que viene como en medio de estas dos. ¿Me entiende? Digamos, sería para un caso hipotético. Entonces ustedes lo que hacen, igual, más o menos, calculan una curva, ¿verdad? Que esté aquí como a la mitad. Digamos, es un ejemplo hipotético. A mí me dio la relación D mayor entre D menor 1,25, por ejemplo. Entonces yo me vengo aquí por el centro. Entonces interseco aquí en el centro, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tengo 1.5, ¿verdad? Y 2. Digamos que entre 1.5 y 1 y 2, ¿qué valor intermedio ahí puede haber? 1,8, por ejemplo. Entonces, si un valor les da 1,8, entonces ustedes hacen una aproximación entre estas dos curvas, ¿verdad? Entonces buscan aquí un valor así aproximado para 1,8, ¿verdad? Y se lo traen para acá. Pero estas curvas ya están trazadas, entonces simplemente como irse al libro, ¿verdad? Y ver las curvas. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Profe, y me imagino que en internet hay más precisas, ¿verdad? Buena pregunta. Puede ser que haya más. ¿Ustedes se acuerdan cómo hacer una interpolación? Sí, o una extrapolación. Sí. Ok. En algunos casos, es que uno nunca, bueno, uno vamos a ver, uno no puede, digamos, como atenerse mucho a internet. Digamos, ustedes pueden hacer una búsqueda, ¿cómo es que dicen ustedes? Googlear. Uno puede googlear, digamos, cierto tema y tal vez no lo encuentre, ¿verdad? Entonces uno tiene que decir, bueno, si no lo encontré, tengo que buscar la manera cómo resolverlo. Eh, yo no le podría garantizar si en internet habrán más curvas como más exactas, no sé, pero entonces pueden extrapolar, ustedes pueden extrapolar datos, ¿verdad? Y eso es otra forma de calcular un valor. De todos estos valores, digamos, de los problemillas que he puesto yo, estos valores siempre yo los manejo con un rango, porque dependiendo de la precisión con la que ustedes trabajen acá, así les va a dar, digamos, un valor. Entonces, digamos, yo aquí puse 1,82, pero ve que yo el valor que yo puedo utilizar, yo podría decir, bueno, está entre 1,8, ¿verdad? Y 1,9. Entonces yo puedo trabajar como entre dos rangos, ¿verdad? Obviamente, entre más exacto, mejor, ¿verdad? Pero eso no le va a variar mucho. O sea, sí va a variar, pero el efecto no va a ser mucho. ¿De acuerdo? Bueno, vea que se los estoy explicando así rápidamente. Ok, ¿cómo obtener esta constante? Ve, ya con esta constante era lo que les decía. Recuerden que la constante estaba aquí. Esta K era, la K es igual el esfuerzo máximo, ¿verdad? Entre el esfuerzo promedio. Lo que hacemos es despejar el valor, ¿verdad? Entonces ahora el promedio pasa a multiplicar y la K pasa a dividir. Ve, entonces esto se convierte más bien como en un factor de seguridad. Obviamente, entre mayor sea esta K, ¿verdad? El factor de seguridad va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, un valor máximo que uno pueda utilizar, ¿verdad? Siempre es como buscar el K que sea un poquito mayor. Bueno, ustedes hacen el cálculo, vean que el esfuerzo máximo del material me decían que era de 165, lo dividimos entre 1,82 y me da 90,7. Este valor de 90,7 es el que voy a utilizar ahora para calcular la P máxima. ¿Cómo lo hago? Bueno, vean que este es el elemento más débil, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo voy a utilizar ahora para calcular P. Aquí lo que hacemos es simplemente aquella fórmula que teníamos, ¿verdad? Vamos a ver, esta fórmula que tenemos aquí, decimos, ¿se acuerdan? Que esfuerzo es igual a la carga entre el área transversal. Ok, entonces lo que hacemos es despejar, decimos que la P va a ser igual al esfuerzo, ¿verdad? En este caso sería el esfuerzo promedio que calculamos por el área transversal de la sección. Pero trabajamos con esta área transversal del elemento más débil, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esta área? Entonces uno la determina acá.
Entonces sería los 40 milímetros de ancho, ¿verdad? Por los 10 milímetros de espesor. Esto les va a dar a ustedes 400 milímetros al cuadrado. Siempre es conveniente expresar estas unidades en metros al cuadrado. Bueno, pasan 400 milímetros al cuadrado, lo pasan a metros al cuadrado. Bueno, entonces, a la hora de calcular P, sustituyen valores, lo pasan a metros. ¿Por qué pasarlo a metros? Para que les dé de una vez el valor. Vea que el esfuerzo promedio ya se calculó 90,7 megas. Recuerden que megas es por 10 a la que, ¿se acuerdan? A las 6. A las 10 6. correcto, 10 a la 6. ¿Y megapascales qué eran megapascales? Newton dividido entre metro cuadrado. Ajá, entonces vea que la pregunta es fuerza, da una carga. Entonces la respuesta, vea, tiene que ir con unidades. Para que me den newtons, que son unidades de fuerza, entonces yo tengo que multiplicar aquí, porque mucha gente comete este error, lo multiplica aquí por 400 milímetros al cuadrado, ¿verdad? Y entonces vea que milímetros al cuadrado no se pueden cancelar con metros al cuadrado, hay que pasar esto a metros al cuadrado. Bueno, lo pasan a metros al cuadrado y les da que la carga máxima que pueden aplicar es de 36,3 kilonewtons, que es la respuesta que viene ahí. Estos problemas son muy sencillos. En realidad estos problemas no requieren mucho análisis, ¿verdad? Más que todo es saber usar la tabla. Normalmente no se valora y no se evalúa en los exámenes este tipo de problema, pero sí se les piden tareas. Entonces, digamos, la manera de evaluar este tema es, digamos, que ustedes resuelvan, creo, 1 o 2 problemas de tarea. Entonces, por ahí, la idea de explicarlos así, ¿verdad? Por lo menos que ustedes entiendan un poquito. Cualquier cosita, este problema está en el libro, ¿verdad? Es decir, rápidamente, ¿verdad? No está tan bien explicado así, con lujo y detalle, pero sí es conveniente que ustedes lo usen. Si alguno tiene dudas de cómo hacer regla de 3, me avisan, ¿verdad? Porque eso es un concepto que ustedes tienen que manejar bastante bien. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No. Ok, entonces vamos a seguir. Yo creo que ya con esto Profe, aquí. yo tengo una Sí, pregunta. dígame. Con respecto a la K, que usted decía que puede andar ahí como en un rango, o sea, eso quiere decir como que depende realmente de cómo lo vea uno y que no a todos nos va a quedar el mismo resultado. Vamos a ver. Te lo voy a poner así. Voy a devolverme para tener un poquito más de campo. Más de espacio. Aquí. Vamos a ver así. Es que yo tengo esta gráfica, ¿verdad? Yo tengo una gráfica. Yo tengo una gráfica que es así. Voy a ponerte aquí más o menos unos números. Este era 1,8, ¿verdad? Y digamos que por aquí tengo 2 era, ¿verdad? 2. Ok, entonces yo tengo esos dos valores. Si usted coge una regla, digamos, aquí la idea es esta. Aquí la idea es como que usted coja una reglita milimétrica, ¿verdad? Que aquí vienen milímetros, ¿no? Voy a hacerlo así rápidamente. Entonces usted determina, por ejemplo, voy a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí. Usted coge una regla milimétrica, ¿verdad? Y usted mide, por ejemplo, que de este punto a este hay, no sé, digamos 15 milímetros, por decirte algo. ¿Ok? Usted lo mide, o sea, físicamente usted lo mide. Entonces usted dice 15 milímetros es igual a 2, bueno, a 2 unidades no, porque la diferencia entre 1,8, ¿verdad? Y 2 sería a 0,2, ¿verdad? Esa es la relación que usted toma. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas cuando miden, aquí es donde tienden a fallar, ¿verdad? Porque obviamente un numerito que esté por acá, ¿verdad? Entonces ya les puede dar aquí, digamos, un error. No sé si me entiende. O sea, yo puedo decir que aquí es 6, ¿verdad? Y aquí es 7. Entonces ve que el rango puede estar entre 6 y 7.
Algunos dicen que es 6, algunos dicen que es 7, algunos dicen que es 6,5, ¿verdad? Entonces depende un poquito de la precisión. También les va a ayudar mucho que ustedes utilicen un lápiz bien fino o un bolígrafo de punta bien fina, porque no es lo mismo que yo trace, ¿verdad?, un punto muy grueso y lo quiera medir a que trace una línea fina. Entonces eso también, digamos, les afecta, ¿verdad? Esta es una. Ahora, si yo más o menos puse la marca aquí, ¿cierto? Yo puse aquí la marca, entonces yo mido, ¿verdad? Mido aquí. Igual con la regla, mido con la regla, ¿verdad? Yo mido con la regla y determino que aquí hay, no sé, vamos a decir que aquí hay, no sé, digamos que 3 milímetros, ¿verdad? Aquí hay 3 milímetros. Entonces yo digo que 3 milímetros es igual a X. Entonces ahí lo que hago es despejar. X es igual a 0,2 por 15 milímetros, ¿verdad? No, perdón. Estoy despejando, pasa a multiplicar, es al revés. Este pasa aquí, este para allá, entonces por 0,3 por 3. Este pasa a multiplicar por 3 milímetros, ¿verdad? Dividido entre 15 milímetros. Ok, aquí les dice que X es. Entonces, otro error que les puede dar aquí es el número de cifras con el que ustedes trabajen. Cifras significativas. Cifras significativas. ¿Cómo se ponen cifras? Así, ¿verdad? Cifras. Sí. El número de cifras significativas. Entonces, ya depende aquí un poquito del uso de cifras significativas que ustedes usen. Este X que ustedes les va a dar acá, tienen que sumarlo a 1,8. 1,8 más este valorcito. Entonces, ve, dependiendo del número de cifras significativas, pues aquí les va a dar, digamos, como ciertos valores. Estos valorcitos que están acá, como le digo, puede variar un poco. Varía, digamos, de la regla que ustedes utilicen. Puede ser que ustedes utilicen una regla plástica de esas hechas en China, ¿verdad? Que no está graduada, es que puede darse muchas condiciones. O algunos utilizan unas reglitas, no sé si ustedes utilizan unas reglitas metálicas. No, o por lo yo menos tengo unas, son buenísimas. esas son mejores, porque esas están mucho mejor calibradas que esas reglitas plásticas que uno compra ahí en la verdulería, ¿verdad? Que uno no, o sea, si ustedes cogen una reglita plástica y las comparan con otras reglas plásticas, en muchas ocasiones ustedes van a ver, juntan los ceros de las reglas y ya cuando estamos midiendo 7, 8 milímetros, ¿verdad? En algunas reglas ya estoy fallando con 1 milímetro, o sea, ya tiene cierta imprecisión, ¿verdad? Si utilizan esas reglitas metálicas, son mucho más exactas, son mucho más precisas. Entonces, ve, por eso es que el valorcito este que le digo yo a ustedes, vamos a poner este aquí. Este valorcito acá, a la hora de resolver el problema, yo siempre lo trabajo como en un rango, o sea, como en un rango de valores aceptables. No sé si me explico. O sea, vea lo que haciéndolo aquí, me da 1,82, pero yo podría decir que el rango podría estar entre 1,81, ¿verdad? Digamos a 1,83, ¿verdad? O yo establezco un rango ahí. Entonces, dentro de este rango, me da posibles valores para la P, ¿ok? Entonces, si alguien calculó 1,8, ve que más bien 1,8 está sobre la horizontal, o sea, 1,8 no sería como el valor correcto, tiene que ser mayor. O alguien puso, digamos, 1,8 o alguien utilizó 1,9, ya 1,9 está como un valor muy arriba. Entonces, ve, tiene que ser un valor intermedio entre un 1,8 y 1,9. Alguien puede ser que utilice así, digo, no sé, digamos que está 1,85. 1,85 todavía uno puede decir, bueno, está un valor algo aceptable, ¿verdad? Pero no se preocupen tanto porque el valor aquí sea muy exacto, porque no es posible como establecer un valor muy exacto tampoco. ¿De acuerdo? Estamos ahí, estamos con la consulta, sí. Sí, Profe, gracias.
Profe, yo no entiendo por qué es 1,8 si la división de los espesores nos da 1,50. Ah, ok, ok. Ok, entonces ve. Entonces vamos a ver. Uno se viene para marcar aquí. Vamos a ver. Voy a hacerlo con lápiz, mejor. Lo primero que calculamos es esto. D mayor contra D menor, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir valores y esto nos da 1,5 o 1,50. Este valor que no está aquí es la curva roja. Entonces usted identifica, por decirlo así, la curvita roja. ¿Dónde se ubica? Entonces vamos a ver. Vea que aquí está 1,5. ¿Ve la relación D mayor entre D menor? Entonces aquí vienen las diferentes relaciones. Entonces usted se ubica aquí en 1,5. Ok, entonces vamos a identificarla. Nos venimos por aquí, nos venimos por acá, ¿verdad? Identifica esta curva. Entonces, la curva que usted va a utilizar, voy a marcarla en otro color. Pongámosla en azul. La curva que yo voy a, o sea, una vez identificada que es 1,5, usted se viene por acá, ¿verdad? Y usted utiliza esta curva, ¿lo ves? Esta es la que usted va a utilizar, ¿verdad? Ya usted identificó Sí. esa, ya las demás no. Muy bien, ahora usted se viene a esta otra relación. El R, ¿verdad? Del filete entre el D menor. Coge esta otra relación, bueno, ahí sustituye valores y le da 0,2. Este valor que está acá es el que viene aquí, ¿verdad? Es como el valor de la horizontal, ¿ve? Y aquí lo identificamos, 0,2. Y este 0,2, vamos a ponerlo en otro color, vamos a poner verde. Este otro color, yo lo identifico acá, ¿verdad? Entonces me voy para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y el punto de intersección de la curva de 1,5 y 0,2 me da este punto. ¿Ves? Entonces, ahora sí. Lo otro es irme, ¿qué color cojo aquí? Este amarillito. Entonces, una vez que interseco estas dos curvas, me vengo para acá, para la izquierda, me vengo para la izquierda. Bueno, el pulso no me ayudó mucho, pero con una reglita es como más bonito y llego por aquí. ¿Ve? Ok, sí, es por eso que hay que establecer un rango, porque no es exactamente en 1,8. Exactamente. Entonces ahí, sí, eso es lo que les digo. O sea, es un rango que yo establezco. No es que ustedes tienen que trabajar en un rango. O sea, yo establezco un rango probable, ¿verdad? Un rango aceptable para las respuestas. Puede ser que alguien haya puesto 1,815, ¿verdad? De ahí uno dice, sí está bien. O sea, tampoco es que se lo voy a poner malo porque puso 1,81 o 1,815. O alguien puso 1,85, por ejemplo. Si alguien puso 1,85, pues tampoco es que se lo voy a poner malo, ¿verdad? Eso tampoco bueno, tampoco esa es la idea, ¿verdad? Pero sí se toma mucho en cuenta el procedimiento, ¿verdad? Entonces, este valorcito de acá, ¿verdad? Es el que no va a ser tan preciso, ¿ves? Porque ya ese valor, como te digo, ya medirlo con la regla, qué tan preciso lo ubicó usted aquí. Digamos, cuando yo tengo estas líneas y yo logro intersecar directamente con estas líneas, prácticamente no voy a tener ningún problema. El problema es cuando me da valores intermedios. Aquí me da un valor intermedio con una curva intermedia. Ahí sí se genera, digamos, valores un poquito más complicados de determinar. Pero la idea es que el valor aquí nunca va a ser exacto. Entonces, como te digo, este aquí, ¿verdad? Lo trabajamos con un rango. Por lo menos yo, ¿verdad? Le doy un rango ahí como posibles respuestas. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Claro? Sí, súper bien, gracias, profe. Bueno, ¿alguien más con alguna dudita con esto? Profe, ¿y esas curvas cómo se obtienen? Están en el libro. Vamos a ver, yo les No, no, puse. sí, pero digamos, ¿cómo hace los científicos para Ah, darles? ya. Estos son ensayos que se hacen, son ensayos que se han hecho, variando las cargas, variando los diámetros máximos, los diámetros mínimos, ¿verdad? Variando los radios de los filetes, ¿verdad? Entonces, van obteniendo datos para cada uno de esos valores que van teniendo. O sea, por ejemplo, yo puedo trabajar con un D mayor y un D menor, por ejemplo, que no los varío, pero estoy variando el radio del filete, ¿verdad? Entonces, lo que se calcula es cuál es
la carga promedio máxima que se obtuvo. Tenemos el esfuerzo máximo del material, entonces voy sacando esa. Recuerden que esta acá que está aquí, se comporta como un factor de seguridad. ¿Se acuerdan lo que era factor de seguridad? Sí. El factor de Sí. seguridad, ¿verdad?, es el esfuerzo, aquí le vamos a poner el esfuerzo máximo, aquí vamos a poner el esfuerzo máximo, porque este esfuerzo máximo yo lo puedo interpretar como el esfuerzo de fluencia, ¿verdad?, en el caso que esté trabajando en el rango elástico, o lo puedo interpretar como el esfuerzo último, ¿verdad?, dividido entre el esfuerzo permisible o admisible. El esfuerzo admisible, es que algunos libros hablan de esfuerzo admisible, ¿verdad?, o de esfuerzo permisible. Este esfuerzo permisible es con el que nosotros vamos a trabajar, es el que, con el que vamos a diseñar. Entonces, si yo quiero determinar el esfuerzo permisible de un material, ¿verdad?, lo que hago es cojo el esfuerzo último, por ejemplo, el esfuerzo último, y lo divido entre el factor de seguridad. ¿Qué es lo que me hace el factor de seguridad? El factor de seguridad me reduce el esfuerzo último. Perdón, sí, me reduce el esfuerzo último, ¿verdad? Si digamos que el esfuerzo último del acero, pongamos aquí un valor, es 360, por ejemplo, y yo uso un factor de seguridad de 2, ¿verdad? Me lo reduce a la mitad. No sé si me entiende. Eso sería 180, ¿verdad? Sí. Si yo uso un factor de seguridad más alto, digamos 3, todavía me lo reduce más a 120. Entonces vea que el factor de seguridad lo que tiende a hacer es a ir, o sea, conforme el factor de seguridad va creciendo, ¿verdad?, el esfuerzo permisible va disminuyendo. Entonces, obviamente siempre un factor de seguridad alto, ¿verdad?, es conveniente. Pero todo tiene su límite. O sea, yo no puedo utilizar un factor de seguridad muy, muy alto, porque entonces en ingeniería lo que me haría es una estructura muy pesada, sería una estructura muy robusta, o sea, una estructura que va a soportar las cargas, pero va a ser una estructura muy pesada y una estructura de un coste económico muy elevado. Entonces, tampoco en ingeniería se trata de construir cosas que sean extremadamente caras, ¿verdad?, o cosas que sean extremadamente pesadas. Todo tiene que tener cierto balance. Entonces, estas curvas se obtienen a partir de ensayos, las pruebas que se hacen, muchas, muchas, muchas pruebas. Chicos, ¿listos? ¿Consultas, dudas? Muy bien, profe. Ok. Yo creo que ya con esto aquí terminamos. Vamos a ver, porque lo que sigue sí ya no lo veo. Bueno, aquí de materiales elastosplásticos hacia adelante no lo vamos a ver. Ok, esa parte no lo vamos a ver, ni vamos a ver esfuerzos residuales, que es el otro tema que estaba por ahí. Eso no lo vamos a ver. No lo vamos a ver acá, pero nada más les recomiendo darle una leída, ¿verdad? Ustedes lo van a leer, por lo menos para que tengan ahí, digamos, como, por lo menos si alguien les habla de qué son esfuerzos residuales o alguien les habla de qué es un material elastoplástico, pues ahí ustedes pues van a decir, ah, mira, esa parte, en algún momento yo lo leí en tal curso, o en tal curso ahí se medio mencionó. Ok, entonces vamos a quedar acá y vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenía el ejercicio. Ay, ¿qué lo hice? Un segundito, chicos, voy a buscarlo aquí. Este no es. A ver si es este, tampoco es este. Ay, vamos a buscarlo, es que por aquí lo tenía. Vamos a ver, buscarlo aquí. Eh, 20 segundos, Solius 1 y aquí está. Ok, este es el que vamos a hacer. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es la continuación del examen viejo que hicimos la vez pasada. Entonces ven aquí, este ejercicio lo explicamos en una clase, ¿verdad? Que vimos, esto es un problema,
de diseño, ¿se acuerdan? Habíamos calculado varias P. ¿Cuál era la P máxima que podíamos aplicar acá para que no fallara ni el eslabón de aluminio ni el eslabón de acero, ¿verdad? Ni los pasadores. Ok, este ya lo explicamos ahí y vamos a hacer este otro. El problema es un problema de cambio de temperatura. ¿Ok? El libro resuelve un problema muy parecido a este. No me acuerdo qué número es, pero yo les recomiendo que lo repasen, que lo vean, ¿verdad? Así rápidamente ustedes lo ven en el libro, lo leen, ¿verdad? Y ahí lo pueden resolver. Ok, vamos a hacer este. Dice, a temperatura ambiente, y me indican que a temperatura ambiente es 20 grados centígrados, ¿verdad? Hay un espacio de 0.5 milímetros entre los extremos de las barras mostradas en la figura. Ok, dice, si la temperatura aumenta a 140 grados centígrados, determine A, el esfuerzo normal en la barra de aluminio. B, el cambio de longitud de la barra de aluminio. Este tipo de problema es un problema bonito. Es mucho más amplio, pero es un tema bonito. Vean ustedes aquí, ¿qué es la opción A? ¿Verdad? Ok, nosotros normalmente trabajamos opción A, opción B. Entonces, en la opción A se pedía para todo para la barra de aluminio. Entonces, para la barra de aluminio calcule tal caso, ¿verdad? Para la barra de aluminio calcule tal cosa. Y para la opción B se calculaba para la barra de acero, pero el procedimiento es exactamente el mismo, ¿verdad? Casi que ustedes tienen que resolver prácticamente todo. Entonces, vamos a quitar esto acá para ganarnos espacio y hacer un poquito más pequeño esto. Ok. Ok, entonces tenemos esto ahí. Muy bien, entonces ahí tenemos la barra del aluminio, que es la barra A, y la barra de acero inoxidable, que es la barra B. Esto es expansión térmica, ¿verdad? Porque la temperatura está aumentando. Entonces, lo primero que podemos calcular nosotros es el cambio de temperatura que ocurre en esa estructura. Ok, entonces, lo primero que podemos calcular es el delta T, ¿verdad? O sea, es el cambio de temperatura. O sea, hay un incremento. Entonces, este cambio de temperatura vamos a calcularlo como un delta T. Ok, este delta T va a ser la temperatura final, que sería 140, menos la temperatura inicial, ¿verdad? La temperatura ambiente ahí. Ponemos las unidades y tenemos un delta T de 120 grados centígrados. ¿Ok? Muy bien. El asunto aquí es un poco complicado porque al haber un aumento de temperatura significa que el aluminio va a expandirse y el acero inoxidable también va a expandirse. ¿Ok? Los dos se van a expandir. Hay un espacio libre ahí. Este espacio libre hay veces que no existe. En algunos problemas no se menciona nada, ¿verdad? Pero hay veces que sí ocurren, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama como, o se le conoce como una holgura. Entonces, en términos de diseño, cuando uno habla de holgura, es cuando hay un espacio pequeñito, ¿verdad? Entre un elemento y otro. Hay holguras muy ajustadas, ¿verdad? Y hay holguras donde los elementos entran, ¿verdad? Muy flojos, ¿ok? Pero eso se conoce como holgura. Aquí, ¿cuál es la estrategia? Entonces, la estrategia es que ustedes van a calcular lo que les decía la vez pasada. Bueno, esto hay que dividirlo en dos partes, ¿se acuerdan? Una era donde yo permitía la expansión térmica, ¿verdad? Y en otra donde yo después aplicaba una expansión mecánica. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a permitir
que el material se expanda libremente. Entonces vamos a permitir la expansión térmica. Ok, ¿cómo hacíamos esto? En la expansión térmica, nosotros lo que nos vamos a imaginar es que el material se expande libremente. O sea, ¿se acuerdan? Quitamos, eliminamos, ¿verdad? O obviamos alguno de los apoyos y permitimos que el material se expanda libremente. O sea, es como que el material se expandiera y no hubiera nada que lo ataje. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a poner aquí el símbolo de expansión y le vamos a poner así una T, que es la expansión térmica del material va a ser. Y aquí lo podemos dividir en dos partes, ¿verdad? Podemos decir, bueno, va a ser la expansión del aluminio, voy a poner así, aluminio así, ¿verdad? Más la expansión del acero. Bueno, del acero inoxidable. Hay un muchacho ahí que quiere entrar. Un segundito, chicos. Ahora sí. Ok, entonces lo voy a hacer así. Permito que el aluminio se expanda, ¿verdad? Y permito que el acero se expanda. O sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo es una sumatoria de la expansión térmica, ¿verdad? Entonces, la expansión térmica la habíamos, bueno, la fórmula, habíamos dicho que era el coeficiente térmico de cada material por el delta T, ¿verdad? Por la longitud de cada material. Entonces, lo que hacemos es una sumatoria. Ok, entonces vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacerlo así. Cogemos el coeficiente de expansión del aluminio. Entonces hacemos aquí 23 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados por el delta T, 120 grados centígrados, por la longitud, aquí en este caso sería la longitud del aluminio, ¿verdad? Entonces sería la longitud del aluminio, 300 milímetros. Aquí lo podemos trabajar en milímetros, aquí ya no hay tanto, no hay tanto problema, ¿verdad? Entonces 120 milímetros, 300 milímetros por 300 milímetros. Ok. Muy bien. Ok, las unidades de grados centígrados se me cancelan, ¿verdad? Y me queda en milímetros. Bueno, esa es la del aluminio. La del acero, entonces sumamos. La del acero dice que es 17,3. Por el delta T. Aquí el delta T sigue siendo el mismo. Por la longitud del acero, 250. Ok. Esto lo que estamos haciendo es calculando la expansión térmica, ¿verdad? Entonces aquí esta unidad de grados centígrados se me cancelan y me queda todo en términos de milímetros. Bueno, ustedes resuelven esto, entonces la expansión térmica, ¿verdad? Me da dos valores. Sustituyendo los valores, siempre es conveniente que al menos trabajen con 3 cifras significativas, ¿verdad? Trabajen con 3 mínimo. Entonces ahí tengo la expansión del aluminio más la expansión del acero. A ver, ¿alguien me podría explicar por qué el acero, si tiene el mismo cambio de temperatura, por qué el acero se expandió menos que el aluminio? Es por el coeficiente. Ajá. Es menor, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Y qué más? Esa es una. ¿Verdad? El coeficiente tiene que ver mucho, ¿verdad? Por el coeficiente. ¿Y por qué más? Supongo que la longitud de la barra tiene que ver, pero no entiendo cómo. No, perfecto. Porque vea, el coeficiente, el cambio de temperatura y la longitud
son directamente proporcionales. Entonces, si el coeficiente es menor, la expansión va a ser menor. Y si la longitud es menor, ¿verdad? Entonces también la expansión va a ser menor. Está bien. Está bien lo que dice usted. Eso es comprender los conceptos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué va a ser menor? Bueno, uno podría cuestionarse, porque claro, tienen el mismo cambio de temperatura, pero uno se expande más que el otro. Y ahí sí, lógico, son dos materiales diferentes, ¿verdad? Y aparte tienen longitudes diferentes. Entonces, por eso la expansión va a ser diferente. Muy bien. Esto es lo que tenemos acá. Entonces, esta es la expansión térmica, ¿verdad? Esto es lo que los dos materiales, si no tuvieran ninguna restricción, es lo que ellos se van a expandir. O sea, 1, y recuerden, cuando la cantidad empieza con 1, trabajar con 4 cifras significativas. Entonces aquí yo trabajo con 4 cifras significativas mínimo. En estos casos es conveniente respetar eso, ¿verdad? Trabajar con 3 cifras significativas, ¿verdad? Y si empieza con 1, si la cantidad empieza con 1, trabajar con 4 cifras significativas. Como mínimo, ¿verdad? Si ustedes aumentan un poquito esto, pues la precisión va a ser mayor. Un error aquí muy común es que esto lo redondean a 1,35. Entonces ya lo redondean a 1,35 y ¿verdad? Ya comienzan a meterle bastante error, ¿verdad? A la solución. Entonces no lo podemos redondear a 1,35 así tan, como digo yo, tan rápidamente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a quedar ahí. Esta es la expansión térmica. Ahora, ¿qué viene? ¿Se acuerdan lo que les decía la vez pasada? Yo permito la expansión térmica, por decirlo así, pero después les digo, no, un momentito, hay una restricción, usted no puede expandirse así libremente porque hay unas paredes, porque hay algo ahí que me lo impide. Bueno, voy a llevarme esto, me lo voy a llevar para acá y ahí va a quedar. Muy bien. Entonces vean qué interesante, tengo la expansión térmica de 1,344 milímetros. A ver, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasó con holgura? Ve aquí. ¿Y No qué va a pasó? dar. ¿Perdón? Se cierra. Ok, es menor, va a ser menor, en algún momento van a pegar los dos materiales. Correcto. Ahí está. O sea, esta holgura no es lo suficientemente amplia como para que los materiales se expandan libremente, ¿cierto? O es más pequeña que esto. Entonces, lo que dice el compañero es cierto. En algún momento, ¿verdad? En algún momento, estos materiales van a pegar. Muy bien, eso es importantísimo. Ahorita vamos a ver a dónde vamos a meter esa holgura. Ok, entonces el primer paso fue la expansión térmica. Segundo paso, ¿cómo le llamamos esto? Llamémosle, no expansión porque no va a ser expansión, va a ser como sí, llamémosle compresión. Va a ser la compresión mecánica. ¿Qué significa? Que ya aquí estoy tomando en cuenta, ¿verdad? Los apoyos. ¿Se acuerdan? Era como decir, bueno, sí, usted expándase libremente, no hay ningún problema, pero ya después le digo, no, es que sí, como que uno se arrepiente, ¿verdad? Como, bueno, sí, le voy a permitir que se expanda térmicamente, pero después le digo, no, qué torta, es que no podía permitirle que usted se expandiera térmicamente. Resulta que hay paredes ahí que me impiden que usted se expanda, ¿verdad? Libremente. Entonces, ahora las paredes van a generar, digamos, una reacción o una compresión. Entonces, aplicamos una fuerza, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí. Voy a ponerlo aquí. Digamos, este es el apoyo. Aquí tengo el aluminio. Bueno, ellos se expandieron, ¿verdad? Ellos se expandieron. Por decirlo aquí, ¿verdad? Entonces aquí tengo el aluminio. Y aquí tengo el acero inoxidable. Entonces digo que la expansión térmica permitió que él se expandiera, ¿verdad? Él se expandió. Pero después me arrepiento. Eso fue lo primero que hicimos. Pero después, no sé, me voy a arrepentir. Y le voy a decir, lo siento mucho, pero qué torta. No podía dejarlo que usted se expandiera térmicamente. Entonces le aplico una fuerza, ¿verdad?
y lo comprimo, ¿verdad? Lo comprimo porque obviamente tengo paredes, tengo una restricción que lo impide. Entonces, esta fuerza que estoy poniendo aquí es la reacción mecánica de los apoyos, ¿verdad? Tanto de A como de B. Muy bien, entonces aquí vamos a hacerlo así. Vamos a agarrar acá y vamos a decir que aquí negro, que la expansión mecánica va a ser igual a la compresión, perdón, más bien, a la compresión del aluminio más la compresión del acero inoxidable, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Ya aquí sería compresión, ¿verdad? Aquí era expansión térmica. ¿Cómo hacíamos esto? Recuerden que ya es una fuerza externa. Esta fuerza externa, debido a los apoyos, va a ser la misma P que se va a transmitir tanto en el acero inoxidable como en el aluminio. Entonces la P va a actuar en las dos. Entonces decimos, la carga, bueno, pero pongamos aquí, bueno, no importa, la carga, pongamos aquí la fórmula. La expansión debido a una fuerza, ¿verdad? Es igual a P por L entre A por E. Bueno, entonces aquí es hacer la sumatoria, ¿verdad? Entonces más bien aquí pongamos así. Entonces más bien aquí pongamos la sumatoria de todas las fuerzas, ¿verdad? Pongamos aquí por I, entre A por E. Bueno, aquí la carga axial va a ser igual para los dos elementos. La longitud cambia, el área cambia y el módulo de elasticidad también cambia para cada material. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner, bueno, podemos factorizar una P, ¿verdad? Bueno, pongámoslo aquí, no hay ningún problema. Entonces sería P por la longitud del aluminio entre el área del aluminio por L del aluminio más P por la longitud del acero inoxidable entre el área del acero inoxidable por E del acero inoxidable. Bueno, entonces aquí yo puedo factorizar una P, ¿verdad? Yo factorizo una P, la factorizo P y me quedaría algo así. Vamos a ver. Vamos a ver cómo ponemos esto aquí, bonito. Esto pasaría a multiplicar, entonces vamos a ver, sería el área del acero por el E del acero por la longitud del aluminio más el área del aluminio por el E del aluminio por la longitud del acero. Y si tenemos aquí dividido entre el área del aluminio por el área del acero por el del acero. Ok, entonces ya tengo ahí una formulilla. Yo lo que ando es averiguando P, ¿verdad? Ando averiguando P. Muy bien. Vamos a borrar por acá. Ok. Y vamos a ver aquí dónde me llevo esto. Ok, y podemos borrar esta otra parte. Ok, muy bien. Ya esta parte podemos borrarla también. Muy bien. Entonces ven, ya aquí tengo la expansión térmica, ¿verdad? Y aquí tengo la compresión mecánica. Pero aquí tengo un pequeño problema. Tengo un pequeñísimo problema. Resulta, ¿qué pasa con holgura? ¿A dónde la pongo? Porque yo en realidad tendría esto, ¿verdad? Vamos a ver. Yo tendría la deformación térmica o la expansión térmica, ¿verdad? En este caso, ¿se acuerda que en el ejemplo lo habíamos considerado positiva?
menos la deformación mecánica, ¿verdad? Y en el libro, ¿se acuerdan que las piezas estaban pegadas, ¿verdad? Entonces, en el libro decía que era igual a 0. ¿Se acuerdan? Ese fue un problema que nosotros hicimos igual a 0, porque las piezas estaban, ¿verdad? Digamos, no tenían esta holgura, estaban pegadas. Aquí hay un pequeño problema. ¿Por qué? Bueno, recuerden que la expansión térmica se considera positiva porque estamos permitiendo que él se expanda, y la deformación mecánica o la compresión mecánica obviamente le estamos diciendo al revés, entonces la pasamos a restar. El asunto es que, ¿qué pasa con esa holgura? Esa holgura, vea que ya no es igual a 0, ¿verdad? Es igual a 0,5. Entonces, ya no podemos poner 0, ¿verdad? Porque hay un espacio. Entonces ponemos 0,5 milímetros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Ya tenemos estos valores acá. Podemos trabajarlo. Vamos a ver. No sé cómo lo podemos hacer para que quede bonito. Este está negativo. Lo podemos pasar a positivo, ¿verdad? A sumar, y este pasa a restar. Bueno, entonces aquí tenemos. Hagámoslo así. 1,347 menos 0,5, ¿verdad? Esto está en milímetros. Es igual a la compresión mecánica. Y la compresión mecánica, bueno, es todo esto, ¿verdad? La compresión mecánica. Ok, entonces tenemos que la compresión mecánica, bueno, hacemos la resta aquí, ¿verdad? ¿Cuánto nos da eso? Vamos a ver, 1,347 menos 0,5. Ok, entonces dice que esto es igual a 0,847 milímetros. Muy bien. Entonces me dice que realmente la compresión mecánica lo que tiene que hacer es comprimir esto. ¿Por qué solo comprime esto? ¿Verdad? ¿Por qué solo está comprimiendo esto? Porque digamos, es la compresión que tiene que ejercer las paredes porque había un espacio, ¿verdad? Entonces por eso es que ese espacio se considera aquí, ¿verdad? De este lado. O se considera positivo, como ustedes lo quieran. Muy bien, entonces, bueno, ahora podemos despejar, ¿verdad? Entonces vean que aquí, esta área que está dividiendo, pasaría a multiplicar, y todo esto que está aquí multiplicando pasa a dividir. Entonces yo puedo despejar y decir que P es igual a, vamos a ver, entonces esto sería 0,847 milímetros, ¿verdad? Por, ok, vamos a ver, entonces el área del aluminio por el E del aluminio por el área del acero inoxidable por el E del acero inoxidable, dividido, ¿verdad? Entre todo esto, y acá hagamos, bueno, vamos aquí, dividido entre el área del acero inoxidable por el acero inoxidable por la longitud del aluminio más el área del aluminio por el E del aluminio por la longitud del acero. Ok. Entonces ahí es cuestión ya nada más de sustituir valores. Vamos a ponerlo por acá. Profe, Dígame. en este caso sí habría que pasar las áreas y las longitudes a metros. Tal vez en este caso no, porque vea que, bueno, No, vamos a de ver. hecho, sí. Ujú. Bueno, las unidades, ¿cómo es que se llama esto? Sí, se cancelan, tienes razón. No, yo creo que aquí no hace falta. Yo creo que aquí no hace falta, porque vea que aquí tengo el área en milímetros cuadrados y aquí tengo el área en milímetros cuadrados. Sí, pero yo creo que él dice por lo que es la unidad de la constante E, que es Newton entre metro cuadrado, pero yo creo que se cancela. Bueno, probemos a ver, probemos a ver. Buena pregunta, hagámoslo aquí. Voy a arrastrar este valor, ¿verdad? Voy a sustituir esto. Voy a correr la P un poquito más para la izquierda, pues ya vi que no me va a alcanzar.
Entonces P es igual, bueno, pongámoslo aquí. 0,847 milímetros por. Ok, ok, vamos a ver. El área del aluminio, ¿cuánto dice? 2000 milímetros al cuadrado. Por el E del aluminio, 75 Por 10 a la 9 newton al gigapascales. metro cuadrado. Por la longitud, no, por la longitud no, por el A del acero. ¿Dónde está el A del acero? Por 800 milímetros al cuadrado por el E del acero, 190 gigapascales. Ok. Abajo, ¿qué tenemos? El área del acero. No, perdón, el área del acero, 800. El área del acero es 800 por el E del acero, 190 gigapascales, por la longitud del aluminio, 300 milímetros, más el A del aluminio, área del aluminio, 2000, por el E del aluminio, 75 gigapascales, por la longitud del acero, 250 milímetros. Ok, vamos a ver cómo nos va aquí. Bueno, ajá. Toda esta fracción no pasaría a dividir más bien al 0,847. No, porque cogimos esto que está sumando, bueno, esto que está arriba, que está sumando, pasa a dividir. Y esto que está abajo aquí, ¿verdad? Que está dividiendo, pasa a multiplicar. Ok. Ok, vamos a ver. Bueno, cualquier cosita ustedes lo revisan después, ¿verdad? Vamos a ver con las unidades. Vean que estas unidades me van a quedar milímetros a la 4 y gigapascales a la 2, ¿verdad? Y aquí me quedarían milímetros al cuadrado por gigapascales por milímetro, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué sucede ahí, ¿verdad? Ok. Sí, hay que hacer algún cambio, sí, porque las unidades están rarísimas, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Multipliquemos aquí 2000 por 75 por 800 por 190. Ok, vamos a ver cuánto nos da. Háganlo ustedes, yo lo hago y comparamos resultados. 2000 por 75 por 800 por 190. Ok, vamos a ver. A mí me da esto. Vamos a ver si a usted le da igual. Dos punto veintiocho por 10 a la 10. Ajá, ok, perfecto. Pero esto me da entonces, vamos a las unidades, me daría milímetros a la 4, ¿cierto? Y me daría gigapascales a la 2. Y abajo sería sumar, ¿verdad? Este por este, más este por... Ok, entonces aquí las unidades aquí me quedarían. Hagámoslo una vez. Aquí las unidades me quedarían milímetros a la 3, ¿verdad? Por gigapascales. Ok. O sea, para sacar de una vez las unidades, ¿verdad? Porque es una suma. Entonces hagan 800 por 190 por 300 más 2000 por 75 por 250. A ver cuánto les da. ¿Cuánto les da aquí? 8,31 por 10 a la 7.
Ok, excelente, muy bien. Entonces vamos a ver las unidades. Siempre es conveniente trabajar con unidades, ¿verdad? O desde un principio pudieron haber trabajado todo aquí en metros. Entonces, vean, este milímetro a la 4 se me cancela con todos estos. Entonces me va a quedar solo milímetros. Y este gigapascales se me cancela con este, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver qué me queda. Entonces, Ok, si yo multiplico, no hay algo hay, que me... Ah, hay que pasar el 0,847 porque entonces lo que quedaría es en... No, ¿sabe cómo es? sí, 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 al final sí, tienen razón. Hay que quedan hacer una milímetros conversión. al Sí, cuadrado. sí, ya lo vi. Sí, vamos a ver. Hagamos la multiplicación. A ver, entonces, 0,847 por 2,28 exponente a la 10 dividido entre 8,31 exponente a la 7. Ok, eso me da 232. Esto me da 232,38, 39. Pongamos 4 aquí. Redondeémoslo a 4 de una vez. Ok, vamos a ver las unidades aquí, porque entonces me da milímetros al cuadrado, ¿cierto? Esto me daría milímetros al cuadrado, porque milímetros aquí con milímetros acá me da milímetros al cuadrado. Y gigapascales serían 10 a la 9, ¿verdad? Sería 10 a la 9. Newtons entre metro cuadrado. Sí, entonces ve, necesito pasar esto, necesito pasarlo a metros. ¿Cómo lo haría? Lo podría hacer aquí, vamos a ver. 1000 milímetros es igual a un metro, ¿no? Y esto lo elevo al cuadrado. Entonces sería este valor que me dio 232,4 por 10 a la 9, dividirlo entre 1000 a la 2. Sería así, ¿verdad? Vamos a ver qué nos da. Sí, sería así, ¿verdad? Sí, Entonces, ok, entonces sería 10 a la 9. Ay, perdón, me equivoqué. 10, no, 1 exponente a las 10. 1 exponente a la 9. 1 exponente a la 9 dividido entre 1000 al cuadrado. Me da 1000. ¿Cuánto les da a ustedes? a mí me dio 232 x 10 a la 5. Ok, está bien. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí P, bueno, pongo aquí un poco, yo creo que aquí puedo escribir. Entonces, P me da 2,32. Podemos dejarlo así, 2,32, ¿verdad? Entonces, vea que le está dando 1000. Entonces, está dando kilo newtons. Entonces, la P, ¿qué me da? Es de 200. Podemos dejarlo así, 232, ¿verdad? Porque vea que ya aquí tengo 3 cifras significativas. Ya con esto sería, digamos, bastante aceptable ya trabajar con 3 cifras significativas. Muy bien, pero vea que todavía no hemos terminado, porque esta es la fuerza o esta es la reacción que se está generando, ¿verdad? Debido a las paredes, ¿de acuerdo? Ok, podemos borrar esto. Preguntas, todavía no hemos terminado, voy a borrar esta parte. Muy bien, entonces vean que ya tenemos la fuerza. Me están preguntando por el esfuerzo axial en el aluminio. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, el esfuerzo axial en el aluminio sería la fuerza axial, ¿verdad?, que se está generando por reacción, por las paredes, dividido entre el área del aluminio. Ok, entonces aquí nada más de sustituir valores, 232,4 o, bueno, sí, kilonewtons. Recuerden que aquí son miles dividido entre el área. Aquí sí hay que pasarlo, sí, aquí hay que pasar estos 2000 milímetros cuadrados, hay que pasarlo a metros. Entonces esto es dividirlo
Ok, entonces sería 2000 dividido entre 1000 al cuadrado. 2000 dividido entre 1000 al cuadrado da, bueno, según yo, vamos a ver esto. Aquí el área del aluminio me da 2.0 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Entonces lo ponemos acá. Ok, vamos a ver cuánto nos da aquí. Entonces tengo 232.400 newtons dividido entre 2 exponente a la menos 3. Ok, el resultado me da un número muy grande. Entonces lo divido entre 1 por 10 a la 6, ¿verdad? Para que me dé de una vez en megapascales. Y dice que da 116.2. Entonces, el esfuerzo en el aluminio es de 116.2. Vea que lo dividimos entre 10 a la 6, ¿verdad? Al dividir entre 10 a la 6, entonces ya lo estamos calculando en megapascales. Entonces ya aquí tenemos una respuesta, ¿verdad? De la que nos están preguntando. Porque nos preguntan, ¿verdad? El esfuerzo normal en la barra del aluminio. Entonces aquí ya lo tenemos. ¿Cuál es la otra pregunta? El cambio de longitud en la barra del aluminio. Ok, entonces vamos a borrar aquí. Ok, ahora sí. Bueno, aquí tenemos el esfuerzo en la barra del aluminio y vamos a determinar la parte B, que es el cambio de longitud. Aquí es un poquito porque vea que el aluminio se estira un poquito, ¿verdad? El aluminio se estira un poquito, pero también el acero inoxidable también se estira un poquito. Entonces hay ahí, ¿verdad? Hay un poquito ahí de ¿cómo se puede decir? Como de pelea, ¿verdad? El aluminio quiere estirarse un poco, ¿verdad? Se estira un poco, pero también el acero inoxidable se quiere estirar un poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Calculemos la deformación real del aluminio. Ok, ya lo habíamos calculado, si no me equivoco. Ok, la expansión del aluminio aquí lo habíamos calculado, dice que es 0,828. Ya lo habíamos calculado esto. Esto es lo que el aluminio se estiraba, por decirlo así, libremente, ¿verdad? Esto es lo que el aluminio se estiraba realmente sin ningún, ¿cómo se llama? Sin ninguna restricción. Ahora calculemos la deformación, bueno, pongamos aquí, por decirlo así, térmica, ¿verdad? Y después la deformación del aluminio, pero la parte mecánica. Recuerden que ya hay una parte donde el aluminio no se puede estirar más porque hay una reacción, ¿verdad? Entonces aquí vamos a calcular la fuerza P, esta fuerza P, que junto con el acero inoxidable y las paredes ejercen sobre el aluminio. Entonces, la deformación del aluminio, pero la parte mecánica, okay, entonces, el P por la longitud del aluminio entre, aquí hacemos lo mismo, ¿verdad? Es el área del aluminio por L del aluminio. Entonces aquí ya tenemos estos datos. P, 232,4 kilonewtons por la longitud del aluminio. Aquí sí lo trabajamos en metros, ¿verdad? Aquí es mejor trabajarlo en metros. 0,300 es 0,3 metros. El área del aluminio ya lo habíamos calculado, 2.0 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado por L del aluminio,
75 por 10 a la 6 newtons entre metro al cuadrado. Ok, veamos aquí las unidades. Este metro al cuadrado se me cancela con este. Este newtons se me va a cancelar con este newtons, ¿verdad? Y me va a quedar metros. Bueno, vea que ya aquí, entonces ya aquí pude haber trabajado en milímetros de una vez. Más bien aquí puedo poner esto en milímetros. 0,0 o 0,300 milímetros. Ok, entonces la deformación mecánica del aluminio va a ser igual No son 300 milímetros. 300. Ah, sí, perdón, 300 milímetros, tiene razón. Tiene razón. Son por 300 milímetros. Ok. Entonces vamos a ver, sustituimos valores ahí. Y esto nos da, vamos a ver, hagan ustedes ahí, a ver. Revisen ahí, a ver, ¿verdad? ¿Cómo les da? Entonces ahora sí decimos, la deformación del aluminio va a ser igual a la deformación del aluminio, la expansión térmica menos la expansión del aluminio, ¿verdad? Mecánica. Entonces la expansión del aluminio va a ser igual 8, 20, ajá. Una consulta, ¿y qué pasó con el kilo de los kilómetros? Ah, ponen 1000 aquí, ponen, o sea, en lugar de 1000 aquí pueden poner por 1000, ponen esto por 1000 o ponen 2, 3, 2 o lo ponen así, ¿verdad? Ok, Newtons. ok, gracias. Ujú. Supuestamente la mecánica da 2.61, 4 por 10 a la 18. Voy a revisar, a ver. Déjeme hacerlo en una carrerita, a ver. Entonces 2, 3, 2 por 300. ¿O alguien más que lo haya hecho ahí? A mí me dio 465.8. Ah, bueno, ok, entonces ya voy a volverlo a hacer. 2. A mí también me dio eso. Ok, está bien. Es el mismo resultado, pero multiplicado por 1000. Ah, ok. Volver a la 3 por 75. Y aquí por 75 exponente a la 6. Sí, aquí hay un problema. Porque me está dando 464, ¿ah? Sí, profe, a mí me da lo mismo. 464.8. Ok, aquí entonces hay algún valor que no me está... ¡Ay, no! Perdón. Fui yo el que me cometí aquí. No. Ya vi. ¿Qué gigas no es a las 6? Gigas es a las 9. Que yo lo escribí mal, pero en el primer cálculo, aquí, gigas es a las 9. Perdón. Ahí. Ahora sí da con el 0. Ajá, exactamente. Megas, bueno, pongamos aquí, megas es 1 por 10 a la 6. Y gigas, ¿verdad? Está bien así escrito, gigas. Es 1 por 10 a la 9. Sí. Entonces, sí, ya con 1 por 10 a la 9 sí da esto, sí, porque entonces sería dividirlo en 8000. Ajá, correcto. Ahora sí. Pequeño detalle ahí, chicos, ahí. Entonces, corrijan eso, ¿verdad? Es 75 por 10 a la 9. Ok, entonces, la deformación del aluminio, entonces sería la deformación térmica, ¿verdad? Es la que ya se le permitió expandirse libremente, menos la deformación mecánica. Entonces, hacemos esta resta.
y nos da que la deformación del aluminio, realmente el aluminio se expandió 0,363, ¿verdad? Milímetros. Yo le puse un 2 ahí de más. A mí me gusta siempre trabajar con un decimal más, ¿verdad? Pero vea que es 363. El acero se expande, bueno, la diferencia entre 0,36, 363 y 0,500, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, si ustedes repasan este ejercicio con respecto al acero, van a ver que la deformación del acero es la resta entre la holgura, ¿verdad? Y la expansión del aluminio. Ok. ¿Preguntas, chicos? Hasta el momento no. Ok, excelente. Entonces, vamos a terminar acá. Profe, Dígame. ¿no podría pasar esos videos? Es que no nos ha pasado ninguno de los que ha grabado. No. Para Es irme que, pasando, porfa. sí, yo se los voy a pasar. Es que ayer me surgió una diligencia que según yo iba a salir temprano y que no pude. Llegué tarde y con el aguacero que cayó y todo, llegué todo empapado. Llegué a tomar café y me fui a dormir. Y honestamente no hice nada. Yo pensaba cargarlo ayer. Yo se los cargo ahora en la tarde. Les cargo la presentación, les cargo esto y para que ustedes estén repasando. Profe, tal vez es más fácil para usted hacer una carpeta como de Dropbox y nada más la comparte. Entonces ahí va subiendo todos los videos. Sí, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que nos piden a nosotros